Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a Montserrat la deferencia en haberme invitado a participar en este ciclo y una vez más a mi amigo Salvador por la mediación en ello. Lo que vamos a ver a continuación pues es una panorámica general de cómo está el estado de la exploración de las cimas más profundas del Cáucaso, que en este caso coincide con las más profundas del mundo, y una serie de conclusiones geológicas al respecto. Es decir, que lo que vamos a ver es, por un lado, una revisión histórica de cómo ha sido esta exploración, cómo es la logística, cómo desarrollamos estos trabajos y, por supuesto, las consecuencias geológicas que se derivan de ello. Así que, sin más, vamos a ello. Pues, como comentaba Montserrat al principio, nuestro equipo, bueno, lo de hispano-ruso es claro, porque el equipo es ruso y yo soy español, pero bueno, básicamente empezamos a trabajar juntos hace prácticamente 30 años y en torno a la Universidad Estatal de Moscú, que es la que veis en pantalla, y en aquel momento, en ese espacio postsoviético de los 90, principios de los 90, pues se planteó desde el Club de Espeleólogos de la Universidad de Moscú, en colaboración con otras instituciones, pues crear un equipo específico para localizar y explorar cimas verticales de gran profundidad. Es decir, que no se trataba de proyecto de ir un poco dando palos de ciego a ver qué encontrábamos, sino que dirigidos por el karstólogo ucraniano Alexander Klimchuk en aquellos primeros momentos, pues nos centramos en los principales macizos kársticos accesibles en aquel momento. Como ha comentado Montserrat, en aquellos años estuvimos en diferentes lugares, como pueden ser la cordillera del Tauro, Creta, mucho en los Alpes julianos, en ese encuentro que hay entre Austria, Italia, pero en la parte eslovena, en ese trifinium que se configura allí, y en territorio peninsular pues también desarrollamos expediciones tanto en Pirineos como en el sur, en la cima GES. En un principio el Cáucaso lo teníamos cerrado en aquellos años porque Abjasia estaba sumida en la guerra civil y pudimos felizmente retomar esas exploraciones dentro de la República de Abjasia a partir del año 99. Para situarnos un poco en por qué queríamos ir a Abjasia, hay que decir que en los 90 ya se sabía que en el interior de esta pequeña república había concretamente dos macizos de gran interés que habían empezado a dar resultados muy prometedores en los años 80. Lo que pasa es que, desgraciadamente, ya en los 90 todos los trabajos quedaron interrumpidos y se trataba de retomarlos en aquel entonces. Para situarnos, Abjasia la tenéis aquí en la pantalla, pues es esa parte de Georgia que a partir de principios de los 90 se fue separando hasta conseguir una independencia de facto. Es una república, en ese sentido, gemela de Osetia del Sur. Hay que decir que en un principio las exploraciones a finales de los 90 aquí fueron tremendamente complicadas, podéis imaginar, porque, claro,
trabajar en un país que no existe y donde no había ni siquiera frontera fue bastante complicado. Con el transcurrir de los años se fue normalizando la situación y hay que decir que a día de hoy, bueno, ya se puede pasar desde Rusia con cierta normalidad al interior del país. Una de las características más interesantes de Abjasia, desde el punto de vista de la exploración, es que como veremos a lo largo de la exposición, entre esas cumbres que se ven al fondo y el Mar Negro, en este caso, pues hay una conexión hidrogeológica directa y que además, como iremos viendo, las surgencias de estos macizos no salen ni mucho menos al nivel del mar, sino bastante por debajo, lo que explica que encontremos aquí estas cimas tan interesantes. En ese sentido, los estudios batimétricos que se han realizado aquí, sobre todo las últimas actualizaciones de la mano de Alexander Klimchuk, pues revelan que todos los trazados químicos que se han realizado salen bastante por debajo del nivel actual, es decir, en torno a los 400 metros por debajo del nivel actual del Mar Negro, una cuestión que, como veremos, resulta capital. Aquí vemos concretamente estos dos macizos a los que hacía referencia, por un lado el macizo de Arábica y separados por el río Bzib, el macizo de Bzisk. Hay que decir como anécdota que nosotros cuando quisimos retomar estas exploraciones, en realidad queríamos explorar en Bzibski, que era el más prometedor en los años 80, pero por las circunstancias de la guerra civil nos vimos obligados casi a regañadientes a trabajar en Arábica, lo cual al final pues fue toda una suerte. Aquí, como os decía, se encuentran ahora mismo las 4 cavidades más profundas del mundo, 2 de ellas que superan ampliamente los 2.000 metros y luego donde estamos trabajando nosotros particularmente en los últimos años, que es Sarmá, que estamos, como veremos, intentando llegar a esos 2.000 y en ese macizo de enfrente, en Bzib, pues una cima bien conocida desde los 70, desde el año 71 que se descubrió, que es Sniechnaya, Mezhonova, etcétera, etcétera. Así que, para empezar, vamos a hacer una pequeña panorámica de qué es lo que se cuece en cada una de ellas, empezando por el macizo de Arábica. En realidad, Arábica no tiene una gran altitud, es decir, el pico más alto que le da el nombre al macizo, tan solo tiene 2.657 metros sobre el nivel del mar y las bocas de las cimas tampoco es una cosa fuera de lo normal, sus cotas de acceso, es decir, Viriovkina está a 2.309, Kruvera-Varonia 2.256 y Sarmá a 2.150. Empezando por Viriovkina, aquí veis que la entrada pues, está en una posición bastante habitual en esta zona de Arábica, es decir, dentro de uno de los valles glaciares de la zona, en un lateral que ha quedado a cubierto de ser rellenado por el arrastre de materiales, es decir, que a través de esa pequeña grieta que ha quedado en un lateral es por donde se puede acceder a la cima. Hay que decir que esta cima fue descubierta por espeleólogos siberianos en el año 68 y en aquellos años en aquella ya primera exploración se pudo llegar hasta 115 metros y tras una serie de años en que no se pudo pasar de esa cota,
Uno de nuestros compañeros, uno de los miembros del Cavex Team y su mujer, fueron los que, la familia Reisner, ellos consiguieron pasar este paso clave que se encuentra a -115 y a partir de ahí la cima empezó a tirar, llegándose en aquel entonces hasta los -440 metros. Por dar solamente un dato sobre la dificultad de las exploraciones en aquellos años, hay que decir que en la Unión Soviética en espeleología no se usaba cuerda, no había disponible cuerda de calidad para uso espeleológico. La cuerda que había era dinámica, que evidentemente no era la más apropiada, y en aquellos años se usaba o bien escalerillas de acero o bien una técnica mixta de escalerilla o también cable de acero. En 1986, a partir del fallecimiento de Alexander Viriofkin, se le cambió el nombre a esta cima y en vez de la S-115 es por este cambio en homenaje al espeleólogo fallecido que se llama Viriofkin, es decir, la cima de Alexander Viriofkin. Del 86 al 2000, pues como he comentado, por estas cuestiones bélicas de la zona, se abandonó la exploración y ya a partir de el año 2000, poco a poco se fue consiguiendo profundidad en ella. Es decir, los que hemos estado colaborando en estos trabajos, pues la verdad es que veíamos venir que la cima promete desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hasta que no hay un récord por medio, parece que los trabajos no existen. Ahorrando los detalles, será en marzo de 2018 cuando una expedición liderada por nuestro recientemente fallecido compañero Pasha Dimidov, consiguió llegar a los 2.212 metros de profundidad. Solamente por dar un dato, a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo sabéis que esta cima es más profunda que Varonia? Si en realidad es imposible en estas condiciones hacer una topografía con menos de un 1% de error, y bueno, y eso siendo optimistas, como en realidad 2.212 o 2.000 a secas serían casi lo mismo. Simplemente la razón es porque Viriofkina está a 2.309 el acceso y teniendo en cuenta que el nivel de base de toda la zona sería el mismo, pues entendemos que al estar en la entrada 50 metros más altos, pues por fuerza estamos hablando de una cima más profunda. Aquí tenéis pues una vista general de la cima. Las condiciones interiores son bastante propicias, salvo por las crecidas que son frecuentes en la zona, son bastante propicias para la exploración y además en los últimos años, antes de estos problemas que ha habido recientemente, pues se podía trabajar desde un bivac bastante cómodo instalado a menos 2.100 metros. La otra cima en la que estamos trabajando en los últimos años es Sarmá. Sarmá, como veis, la entrada está más baja que las anteriores y tan solo tiene 1.830, pero en este caso lo que estamos haciendo es intentar conectarla con una serie de entradas superiores en las que hemos estado haciendo trabajos de desobstrucción en las últimas campañas. Es decir, que si conseguimos unir Sarmá con esas entradas superiores, en uno de los extremos de Arábica, pues superaríamos de nuevo ampliamente los 2.000 metros por tercera vez en esta cima. Aquí, pues, en lo que se refiere a estas tres, que como veis están completamente alineadas.
Y en el macizo de enfrente, esta fotografía que veis es lo que vemos nosotros desde la zona de Sarmá, concretamente de Sarmá y de Viriovkina, pues desde ahí vemos enfrente ese macizo y allí pues está el gran sistema Snezhnaya, Mezhonova, Ilyuzia, etcétera, que es el que debe su nombre precisamente Snezhnaya, la cueva de la nieve, o Nevada, debe su nombre a que la mayoría de las exploraciones las hemos desarrollado aquí en invierno. Es decir, esto es una cima realmente muy parecida a cimas pirenaicas como la Bu-56, donde tienes un verdadero río subterráneo que en verano hace muy complicado trabajar en el interior. Por eso, normalmente hemos trabajado en invierno y aunque sea el momento de menor entrada de agua, pues son kilómetros y kilómetros de río subterráneo para llegar a la zona de trabajo. En este caso, es una cima de desarrollo bastante, una vez pasados los pozos, tiene un desarrollo bastante horizontal y llegar al final, para que os hagáis una idea, se puede llegar a tardar en torno a una semana, porque el problema es que hay que portear todo el material para llegar al final, ir dejando el material para salir y además, claro, evidentemente el material que vas a usar al final, es decir, que hay que llevar una verdadera avalancha de sacas en la cima. Por lo demás, ya digo que es una cima muy similar a mí me recuerda mucho la Bu-56. Continuamente en la zona del río tienes que irte apartando de la caída del agua, de los pequeños pozos, hasta llegar a una inmensa sala que hay en el fondo y es donde hemos tenido mejores resultados en los últimos años. Luego otra dificultad, solo por dar una pincelada logística, es que claro, en realidad no sabes cuándo vas a salir, que más quisiéramos, y una vez que sales al exterior, pues lo fías todo a que haga un buen tiempo y que venga algún helicóptero amablemente a recogerte, porque hay que decir que Arábica es tremendamente peligrosa por cuestión de aludes en invierno y las pocas veces que se ha intentado bajar a pie, pues la cosa ha derivado en accidentes mortales, como algunos quizás recordaréis hace unos años. Aquí pues tenéis un alzado desarrollado de cómo sería el sistema. Se han ido uniendo nuevas entradas en los últimos años y hay que decir que una de las entradas la que le ha dado la nueva profundidad es Ilyuzia, que como veis está bastante por encima de la entrada original que era Snezhnaya. Por eso los que lleváis más tiempo en esto recordaréis que la cima no era tan profunda y en realidad hacia abajo no hemos conseguido demasiada profundidad, pero sí en la unión con otras cimas. Aquí veis cómo hemos hecho todo tipo de trabajos en el fondo, desde buceo, investigación en caos de bloques. Por ejemplo, esto que se ve aquí al final, no sé si se ve en el cursor, pues es un acceso de otro gran sistema que va a verter las aguas en la parte final de Snezhnaya. De manera que aquí lo que estamos haciendo es remontar a ver hasta dónde llegamos o incluso escaladas y todo tipo de trabajos. Por dar también una visión de cómo se explora aquí y de lo que hemos hecho en los últimos años, lo que voy a resumiros, pues básicamente, por coger donde hemos trabajado más, que es en Kruvera Varonia, pues os hago un repaso de toda la logística que esto implica. Para empezar, estamos hablando de expediciones en las que, por ejemplo, en verano hemos llegado a mover
en torno a 5 o 6 mil kilos de material y el Cáucaso está lejos de todas partes. Así que normalmente lo que hacemos es, desde Moscú, cargar todo lo que pesa en ferrocarril y tras 3 días de tren es cuando se llega a un pequeño pueblecito que se llama en ruso Gantiadi y en abjasio Tsandrivsk. Y aquí es donde ya después de esos 3 días de tren, pues ya recuperamos el material, lo vamos clasificando y procedemos a subirlo al macizo. Ahora la cosa está más llevadera en Abjasia, pero pensad que en los primeros 10 años de exploración prácticamente, o incluso más, casi los primeros 15 años, no se te podía olvidar ni un bolígrafo, porque es que en Abjasia era absolutamente imposible conseguir nada. Es decir, que la logística tiene que ser tremendamente cuidadosa, sobre todo en lo que se refiere a material técnico. Ya a partir de aquí, pues remontamos Arábica. Esto que veis lo comento siempre, no es una carretera, esto es pues un rebaje hecho con maquinaria pesada que pagamos entre los grupos que trabajamos aquí. Es decir, en realidad subimos literalmente montaña a través con lo poco que pudo limpiar en su día un bulldozer. Y a partir de aquí, pues ya llegamos al Valle de Ortobalagán, que es donde instalamos nuestro campamento base. Hay que decir también, lo comento siempre, que al principio, cuando estábamos en esta cima a tiempo completo, en verano y en invierno, hacíamos 2 expediciones al año, pues en invierno lo que hacíamos era subir en helicóptero hasta allí, hasta la parte alta de Arábica, este pico que se ve precisamente es Arábica, y en aquella época, pues había en toda Abjasia 2 helicópteros. No quedó más después de la guerra civil y como veis por la consola, la navegación no era precisamente digital ni nada, es decir, teníamos que llegar prácticamente a ojo hasta el campamento y allí, en mitad de Ortobalagán, pues dejar el material. Problema de Ortobalagán es que es el fondo de un valle glaciar, en este caso donde está la cima, y allí llegan a acumularse paquetes de nieve de un mínimo de 10 metros y en algunas ocasiones llega a los 15 o los 20 metros. De manera que es bastante peligroso porque las condiciones cambian de un año para otro y uno de los años el helicóptero tocó con la cola, así que bueno, menos mal que cayó en blando y fue un verdadero problema porque, claro, habíamos acabado con la mitad de la flota aérea de Abjasia y encima había que trabajar en la cima y en invierno, pues desde luego no son las mejores condiciones. Esto, pues ya digo que ha ido mejorando porque desde la última guerra de 2008, pues ya Abjasia empezó a ser reconocida internacionalmente y desde luego las condiciones han mejorado enormemente. En las expediciones invernales hemos contado también con la dificultad añadida de tener que montar el campamento base en el fondo de un valle donde continuamente está subiendo el nivel de la nieve. Es decir, que los primeros días son a veces dramáticos porque de un día para otro sube 1,5 metros o 2 metros la nieve en la zona. De manera que en general lo que hemos hecho es excavar túneles en la nieve, no propiamente iglús, sino las partes con mayor compacidad en la nieve, pues hacíamos nuestro campamento y desde ahí pues ya hacíamos el camino hasta la entrada de Krúber a Varonia, que en este caso está elevada
16 metros sobre el nivel del valle, es decir, a 2.240 está el campamento base y a 2.256, 16 metros más alto está la entrada. Lo que ocurre es que normalmente con la nieve queda todo a nivel, en este caso. ¿Por qué Crubera Baronia? ¿Por qué empezamos a explorar aquí? Ahora, bueno, esta es una planta general de lo que tenemos en la zona. En realidad nosotros lo que buscábamos es una entrada superior, esa era nuestra aspiración, a un sistema ya bien conocido que era el sistema Kuibishevskaya-Genrehova-Biesna, o el sistema Aravitskaya, como se le conocía, y era ese intento de unir con esa cima ya conocida lo que nos llevó a Crubera. Crubera originalmente pues era una cima bastante humilde. Aquí tenéis pues la primera, llamémosle, topografía del año 72, que no era ni más ni menos que lo que veis en pantalla. Era poco más de 100 y pico metros hasta una estrechez y punto. Esta era Crubera, ni más ni menos. Luego ya en los 80 fue cuando se llegó a 1.110 metros de profundidad en el sistema Aravitskaya, tras unir Kuibishevskaya con Genrehova-Biesna. Y como veis, a la derecha, aquí está Crubera, que tenía tan solo 340 metros. Y como veis, que incluso dibujamos estas flechitas, nosotros, ya digo que nuestra vocación era sencillamente unir Crubera con el resto del sistema y ganarle unos metrillos hacia arriba. Aquí veis la posición relativa entre el campo base con Crubera Baronia a la derecha y Kuibishevskaya a la izquierda. En invierno, este pequeño recorrido, pues os podéis imaginar la dificultad también, porque entramos en la cima para semanas y nunca sabes qué te vas a encontrar a la salida. Y resulta frecuente que nos encontremos tapones de nieve de varias decenas de metros hasta conseguir salir al exterior. Pero bueno, de todo se sale en esta vida. Una vez dentro de la cima, por dar solo unas pinceladas técnicas, el principal problema que tenemos aquí, sobre todo en verano, es la continua entrada de agua. A medida que vamos profundizando, van confluyendo aportes de toda Arábica y es un verdadero problema cada vez que llueve. Sobre todo porque, como es bien sabido, ya no es solamente el agua de lluvia, sino todo el hielo que en este caso penetra hasta en torno a menos 500 metros y la nieve de superficie que, como llegue una lluvia templada, pues deshielo y agua de lluvia confluye en el interior. Esto nos obliga a que continuamente tenemos que hacer pasamanos interminables para irnos apartando del agua, hacer péndulos constantemente. Veis que los pozos a veces no son muy amplios, así que escapar del agua no es tarea fácil. En los primeros años ni siquiera habíamos encontrado una sala, no había ninguna sala en toda la cima en la que refugiarnos para montar los bivacs, de manera que los bivacs los instalábamos directamente bajo las cascadas, es decir, este es el bivac espantoso de menos 500. Aquí decíamos lo del hielo porque aquí, por ese efecto del hielo, las fisuras, aquí la temperatura está en torno al medio grado, es decir, hace bastante frío. En todo momento estamos comunicados con superficie, con genéfono. Tenemos al día de hoy en torno a 6 kilómetros de cable telefónico, en este caso genefónico, por toda la cavidad, de manera que en todo momento estamos comunicados con superficie y entre los bivacs. A partir de menos 500 ya llegamos a una zona de meandros. Los meandros
tampoco es que sean muy severos, pero el problema es que llevamos mucho material. Es decir, para una exploración estándar, es decir, cuando hemos llegado a estar hasta un mes sin salir, pues como mínimo el equipo de punta tenemos que llevar del orden de 5 sacas cada uno y, lógicamente, ir haciendo viajes. A partir de 2004, por que veáis un poco la variedad, conseguimos un sitio un poquito mejor a -700, construimos una plataforma y si bien el agua seguía cayéndonos encima, a -700 la temperatura sube hasta los 3 grados, que desde luego no tiene nada que ver con el medio grado, y aunque sigue habiendo agua por todas partes, pues aquí la verdad es que se descansa bastante mejor. A partir de aquí sigue toda una zona de cascadas, de aportes a -900, hasta que en torno a 1000 el agua se desvía ligeramente y ya encontramos mayores volúmenes y por fin un sitio seco para descansar. Esto lo encontramos en septiembre de 2000 y desde luego fue toda una bendición por fin encontrar un sitio donde montar la tienda sin congelarte en el intento. En 1200, pues hay un cambio bastante notable en la cavidad que ahora veremos. Los bivacs, solo porque veáis un poco con la logística, pues nos calentamos con hornillos de gasolina, por supuesto estamos comunicados con el exterior y bueno, pues llevamos todas las comodidades que se puedan querer en estas condiciones. Como decía, a partir de aquí la sima se estrecha bastante y ya escapar del agua es tarea prácticamente imposible. Es decir, si alguno visteis cuando vino a la expedición Calleja y nos quedamos allí 10 días sin salir, es precisamente porque nos pilló una vez pasada esta zona donde no hay retorno posible porque toda el agua del macizo o de buena parte del macizo se nos viene encima por aquí. En los primeros años, la primera vez que conseguimos el récord fue llegando a -1700, en la que llamamos sala de los espeleólogos soviéticos. Aquí, por dar una pincelada también desde el punto de vista de la instalación, si os fijáis aquí, los paquetes calizos son bastante pequeños, la roca está muy metamorfizada y es muy quebradiza, es decir, que aquí es una verdadera odisea clavar cualquier tipo de anclaje, es decir, meter un speed o en realidad esto lo hemos explorado a Maza y Buril, pues una de las veces, vaya, puedo dar fe de primera mano que me costó 20 intentos en 20 sitios hasta dar con un punto donde meter un speed. Es decir, que la exploración no ha sido tan sencilla. Hay que decir que esta sala de los espeleólogos soviéticos es la única sala que tenemos en toda la cima. Además, una sala bastante amplia. En los primeros años, pues hicimos todo tipo de pruebas, recogida de muestras. Por ejemplo, aquí estamos probando el sistema Nicolás, que aquí no funciona, no nos permite comunicar ni mucho menos con el exterior. Como veis, es una zona de arena bastante acogedora. Aquí la temperatura sube hasta los 7 grados, que se dice pronto, pero desgraciadamente por aquí no seguía. Será a partir de 2003 que buscaremos un ramal lateral de la cima, ya montando un bivac intermedio a 1400. Aquí el interior del bivac, este es un bivac bastante más amplio que los demás, porque desde aquí es donde preparamos todo el material necesario para bucear los sifones y seguir adelante. Por cierto que en este caso utilizamos
trajes secos de tradición soviética, bastante pesados, pero que nos permiten la progresión vertical, el buceo, movernos, etcétera, etcétera. Y ya a partir de aquí, pues en 2003 será cuando por primera vez superemos este sifón de 1440 y una vez superado el sifón, pues será cuando lleguemos a la parte, al ramal que en el año siguiente nos conduciría a menos 2000. Esta zona, pues si hablábamos de caída de agua, por aquí es por donde va el grueso del agua de la Sima y desde luego los trabajos de 2003 fueron terribles porque pensábamos que no íbamos a encontrar ningún sitio para poder montar la tienda. Es decir, aquí es continua caída de agua. También pensad, aquí, por ejemplo, me está cayendo toda el agua del mundo y en aquella época pues seguíamos usando carburero. Entonces, claro, con esas luces tan modestas que llevábamos antes, desde luego explorar aquí era todo un poema. Hasta que en el año 2004 conseguimos encontrar un punto donde el agua se desvía ligeramente y a 1637 montamos un bivac medio decente. Hay que decir que con la introducción de la electricidad tuvimos el gran problema de cargar baterías y uno de los compañeros del equipo, Konstantin Bugin, desarrolló una turbina que veis aquí con palas de titanio desmontable que pesaba como un muerto, pero gracias a eso montamos una estación hidroeléctrica 1650 y contamos con electricidad 24, con suministro 24 horas al día, de manera que ya una vez que pasamos la fase del carburo, pues ya pudimos seguir trabajando en buenas condiciones. En 2004 también el gran problema que tuvimos es que llegamos a los 1700 y pico, pero la cima se cerraba en un sifón impenetrable y en los últimos días, o prácticamente el último día, fue cuando encontramos junto al bivac, 3 metros de distancia del bivac, encontramos un acceso que sería el que nos daría paso a la zona de menos 2000. Lo que pasa es que inicialmente no prometía nada y tras 300 metros de gateras, 300 metros de desarrollo, más o menos intermitente de gateras tremendas. Aquí es donde he podido sacar fotos, pero claro, el resto es que no puedes ni sacar la cámara, pues una vez pasada esta gatera infernal es donde pudimos por fin encontrar que de nuevo se abría la cima. Fuimos haciendo a la par pues trabajos de topografía, todo esto fue la expedición de 2004 que hicimos con National Geographic, que quizá os suene, que se publicaría el año siguiente. Y a partir de aquí, primero llegamos a los 1840 metros y después, en octubre, a superar los 2000 en el Pozo del Milenio. Aquí, pues, como ocurre en estos casos, de nuevo se cerraba la cima a 2080. Hicimos todo tipo de escaladas para intentar buscar por dónde podía continuar la cavidad. Pensad que todo el material que estáis viendo aquí ya es material que hemos tenido que pasar por ese tubo de 300 metros, es decir, que tampoco llevamos material muy específico de escalada. Escalamos con lo que podíamos llevar hasta allí. Por supuesto, cuestiones como asegurar y cosas así se hacen bastante cuesta arriba con el frío que hace. Montamos un bivac a menos 1980. En realidad el bivac fue casi lo más complicado de llevar hasta aquí porque los sacos literalmente es que no nos cabían
por el tubo que hemos visto, así que fue bastante complicado montarlo, pero ya desde aquí fue cuando encontramos toda una serie de sifones. Habíamos pasado el primero a 1440 y junto al vivac tenemos ya el segundo, tercero, cuarto y el quinto, que es donde termina la cima. Aquí, pues como ocurre en estos casos, hay que llevar material vertical, material de buceo y aunque los sifones no son nada serios, pero claro, hay que pasar con todo el material que es lo típico en estos casos. En el último sifón, que es en el que más hemos peleado, el sifón Capitana, el de los dos capitanes, el sifón 5, que está a 2140, es en el interior de este sifón, pues donde se fueron sucediendo los récords. Esto, es decir, pues en los años sucesivos fuimos alternando expediciones hasta batir el récord de profundidad hasta en 8 ocasiones a medida que iba bajando la cota del sifón. Y para terminar, pues el último gran resultado que obtuvimos aquí será en 2015 a partir de toda una serie de escaladas que nos llevarían a encontrar una segunda en aquel momento entrada al macizo que sería Arbaika. Arbaika es el nombre abjasio, no, más bien armenio en este caso, el nombre armenio de Arabi. Pues con esto le habíamos conseguido ganar 3 metros a la cima, es decir, de 2.197 pasábamos a redondear a 2.000, pero pensad que todo esto lo encontramos de abajo arriba, escalando hasta encontrar una grieta diminuta en el exterior por la que se podía acceder a la cima. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta segunda entrada nos dio acceso a una nueva red fósil, que no se parece en nada al resto de la cima. Veis que es incluso hasta bonita, porque desde luego el resto de las cimas no lo son. Hay todo tipo de espeleotemas. Y bueno, en esta red intermedia completamente fósil es la que nos daría las grandes alegrías de los últimos años, porque a través de estas galerías conseguimos encontrar toda una serie de pozos que nos unían con grandes volúmenes que a priori no sabíamos a qué correspondían. La mayor alegría nos la llevamos un compañero ruso y yo, que haciendo punta en uno de estos pozos que se iban abriendo, nos encontramos nada menos que con un punto de topografía, es decir, explorando una parte virgen, nos encontramos un punto de topografía de los años 80. Claro, evidentemente eso no había crecido solo en la pared y esto fue lo que nos permitió establecer que por fin habíamos conseguido ese objetivo inicial que era unir con el sistema Kuibyshevskaya-Genrikova-Viesna. Es decir, que después de esa unión, pues ya podíamos decir que todas estas cimas las tenemos unidas en un solo gran sistema, en este caso con 4 accesos, es decir, que ya todas las cimas de Ortobalagán están unidas desde esa expedición que hicimos en 2015 en un solo sistema. A partir de aquí, pues ya para terminar, pues ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro principal objetivo es unirlo a su vez con una cima en la que ya trabajamos hace 20 años, que es Verchilskaya, que está 150 metros por encima del resto. Es decir, en cuanto podamos conectar Verchilskaya con el resto del sistema, pues ya tendríamos los 2.350. Como conclusión,
¿cuál es la trascendencia geológica de todo esto? Pues, en primer lugar, lo que hemos podido ver en todas estas cimas es que en ninguna de ellas hemos llegado en arábica, no estoy hablando de ZIP, en arábica no hemos llegado a nada parecido a un colector. Es decir, en todo momento nos hemos quedado en la parte absolutamente vertical del desarrollo de las cimas. Y aquí, a partir de los estudios desarrollados por Alexander Klimchuk, pues lo que se ha podido establecer es que se dan dos circunstancias en la formación de estas cavidades. Por un lado, que el Cáucaso no ha parado de subir desde que empezaron a formarse las cimas, y por otro lado, el momento en el que se formaron estas cavidades coincidió con la crisis salina del Mesiniense, es decir, hace 5 millones de años y pico, y en ese momento el Mar Negro estaba completamente seco, de manera que por eso el nivel de base de todas estas cavidades, que veis que son todas absolutamente verticales aquí, el nivel de base se encuentra en torno a los 300 metros o incluso 380 metros bajo el nivel del mar actual del Mar Negro. Es decir, que cimas como Crubera Baronia, pues ya habéis visto que tiene un potencial de más de 300 metros hacia abajo, lo que ocurre es que inundado, y un potencial real, que tarde o temprano lo conseguiremos, de 150 hacia arriba. Es decir, que estamos hablando de prácticamente 500 metros más que le podríamos ganar a la cima. Y eso sería todo. Esperamos que cuando podamos retomar los trabajos, pues sigamos consiguiendo resultados en uno de estos puntos de arábica. Muchas gracias. Ante todo, felicitaros y he quedado apabullado de esta hazaña heroica, porque me acuerdo en mis épocas de espeleólogo, bueno, comparado con esto es para reírse, ¿no? Bueno, no hay enemigo pequeño. Bueno, pero encima los accesos, el invierno, la nieve. ¿En algún momento he entendido bien que os estabais un mes dentro? ¿O no sí, en realidad no somos ni mucho menos los que más tiempo hemos estado. En las expediciones de los años 70 en Snezhnaya, por ejemplo, Alexander Morozov, que es el espeleólogo soviético que trabajó allí, llegó a estar hasta 2 meses sin salir al exterior. Nosotros hemos llegado a estar, por ejemplo, en 2004 hasta un mes sin salir. Es decir, que en realidad es la mitad de lo que se hacía antes en la época soviética, ¿no? De todas maneras, es que hay que pensar que si se quiere que el trabajo salga adelante, es imprescindible permanencias muy largas. Eso nosotros lo tenemos más que estudiado. A partir de la primera semana, el nivel de adaptación a la cavidad es enorme, es decir, uno se mueve con más agilidad, trabaja mucho más a gusto, y los resultados, desde luego, no tienen nada que ver con la técnica alpina, como hemos hecho, por ejemplo, en Picos de Europa, de andar 1 hora a la cima, bajar a -1000 y pico, trabajar, volver a salir, volver al campamento otra hora. Y en realidad has estado 20 horas sin dormir y has trabajado 3 horas, ¿no? Por contra, nosotros hacemos expediciones mucho más pesadas, a la vieja usanza, pero los resultados serían imposibles sin hacerlo así.